veces nos detenemos a cuestionar. No todas las creencias son iguales. No todas nacen del mismo lugar. No todas tienen la misma profundidad. Y, sobre todo, no todas te llevan al mismo destino. Muchas veces creemos que creer es algo simple, algo fijo, algo que ya está definido. Pero en realidad, la creencia también evoluciona, se transforma, se expande, y, si lo permitís, puede llevarte a niveles completamente distintos de comprensión. Lo que llamamos fe o creencia no es un punto de llegada. Es un camino, un recorrido que va desde lo más básico hasta lo más profundo. Desde lo automático hasta lo consciente. Y en ese camino hay niveles. No como una forma de juzgar, sino como una forma de entender dónde estás parado y hacia dónde podrías ir. El buscador de placer. Todo empieza ahí, en lo inmediato, en lo que se siente bien, en lo que alivia. En este nivel, la persona no busca verdad. Busca sensación, busca escapar del dolor, busca satisfacción rápida, busca llenar un vacío sin preguntarse de dónde viene. La creencia, en este punto, no es profunda, es funcional, se cree en lo que conviene, en lo que calma, en lo que evita el conflicto interno. Pero tarde o temprano, ese alivio deja de alcanzar. La fe heredada. Después aparece algo más estructurado. Una creencia que no elegiste, pero que adoptaste. Lo que te enseñaron, lo que viste en tu familia, lo que tu entorno repite sin cuestionar. En este nivel, la fe es más estable, pero no necesariamente más consciente. Porque no nace de una búsqueda, nace de una transmisión. Y aunque puede darte identidad, pertenencia y seguridad, también puede limitarte, porque no todo lo heredado es verdadero para vos. La creencia por miedo a la autoridad. Acá entra el miedo a equivocarte, el miedo a ser castigado, el miedo a salirte de lo correcto. La creencia deja de ser una elección y se vuelve una obediencia. Se cree para evitar consecuencias, para encajar, para no ser rechazado, para no sentir culpa, pero hay algo que empieza a incomodar, porque en el fondo, sabes que no estás eligiendo libremente. Barra baja 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 barra baja. El interés propio. En este punto, algo cambia. La persona empieza a usar la creencia. Ya no cree solo por miedo o por costumbre, sino porque espera obtener algo. Bienestar, resultados, protección, éxito. La fe se vuelve estratégica. Se transforma en una herramienta. Y aunque esto puede parecer más consciente, todavía está centrado en el yo, en lo que gano, en lo que obtengo, asumir la responsabilidad. Y acá aparece un quiebre real. La persona deja de mirar afuera y empieza a mirarse. Deja de culpar, deja de depender. Deja de esperar que algo externo le resuelva la vida. Empieza a entender que sus decisiones importan, que su forma de pensar influye, que su manera de actuar crea consecuencias. Y entonces la creencia deja de ser algo pasivo y se vuelve activa. Consciente, elegida, la madurez religiosa. En este nivel, la creencia ya no necesita imponerse. No necesita validarse constantemente. No necesita convencer a otros. Hay una comprensión más profunda, más flexible, más abierta. La persona ya no cree por miedo, ni por interés, ni por costumbre. Cree porque ha experimentado algo, porque ha integrado, porque ha atravesado dudas y no las evitó. Y eso le da una calma distinta, una seguridad que no es rígida. El desapego. Y finalmente, el nivel que más desconcierta. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar completamente la realidad. Es soltar la necesidad de tener razón. Es abrirse a lo desconocido, a lo que no se puede controlar, a lo que no se puede definir del todo. Y acá pasa algo interesante. Cuando soltás, no perdés, se abre algo más grande, más libre, más auténtico. Ahora frena un segundo, y hacete esta pregunta. ¿En qué nivel estás hoy? No desde el juicio, desde la honestidad, porque esto no es una escalera rígida. No es que subís y no volvés a bajar. Podés moverte entre niveles, podés avanzar, retroceder, cuestionar, reconstruir, pero lo importante no es dónde estás, es si estás dispuesto a verlo, a cuestionarlo, a evolucionarlo, porque la verdadera transformación no ocurre cuando cambias lo que crees, ocurre cuando entendés desde dónde estás creyendo, y tal vez, ese sea el comienzo de algo mucho más profundo, no una respuesta, sino una nueva forma de mirar. Hay algo que casi nadie se detiene a observar con suficiente profundidad. No es lo que crees, es desde dónde lo estás creyendo.
porque dos personas pueden sostener la misma idea, y sin embargo, vivir realidades completamente distintas. La mayoría de las veces, creemos que nuestras creencias son nuestras, que las elegimos, que las pensamos. Se termina la excusa, se termina el por culpa de, y aparece algo más incómodo, pero más real, tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente, ya no es automática, ya no es heredada sin filtro, es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza, es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento. Hay integración, hay experiencia, hay profundidad, y finalmente, llegamos a un punto que a muchos les cuesta entender. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse, es soltar la necesidad de tener certezas absolutas. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar todo. Acá se cae algo muy importante, la necesidad de controlar, porque hay niveles, no como una forma de clasificar personas, sino como una forma de entender procesos, de entender evolución, de entender conciencia, y todo empieza en un lugar muy simple, muy humano, el buscador de placer. En este nivel, la vida se organiza alrededor de una idea básica. Sentirse bien, evitar el dolor, buscar alivio, satisfacción inmediata. No hay una búsqueda de verdad, hay una búsqueda de sensación. Se cree en lo que calma, en lo que distrae, en lo que llena, aunque sea por un rato. Y no está mal, es parte del proceso, pero hay algo que tarde o temprano aparece, un vacío, porque lo inmediato no sostiene, y cuando eso deja de alcanzar, algo se empieza a mover. La fe hereda. Acá la creencia toma forma, pero no nace de vos. Viene de afuera, de tu familia, de tu cultura, de tu entorno. Son ideas que adoptaste antes de poder cuestionarlas. Y te dan algo importante. Pertenencia, identidad, un lugar en el mundo. Pero también traen una limitación silenciosa, porque no todo lo que heredaste es verdadero para vos, y en algún punto, esa incomodidad empieza a sentirse. La creencia por miedo a la autoridad. En este nivel, la creencia ya no es solo una herencia, es una obligación. Se cree para no fallar, para no ser juzgado, para no ser rechazado. El miedo se vuelve el motor. Miedo a equivocarse, miedo a ser castigado, miedo a quedar fuera. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿qué es verdad para mí? Y pasa a ser, ¿qué es lo correcto? Pero vivir desde el miedo cansa, y algo dentro tuyo lo sabe. El interés propio. Acá aparece un cambio importante. La persona empieza a usar la creencia. Ya no cree solo por miedo o costumbre, cree porque espera algo a cambio. Resultados, bienestar, seguridad, reconocimiento. La fe se vuelve funcional. Una herramienta, algo que sirve, pero todavía hay una trampa, porque sigue girando alrededor del yo, de lo que gano, de lo que obtengo, de lo que me conviene. Y en algún punto, eso también queda corto. Asumir la responsabilidad. Este es un punto de quiebre. Acá ya no alcanza con creer. Hay que hacerse cargo de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que elegís. Se termina la excusa, se termina el por culpa de, y aparece algo más incómodo, pero más real, tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente, ya no es automática, ya no es heredada sin filtro, es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza, es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento. Hay integración, hay experiencia, hay profundidad, y finalmente, llegamos a un punto que a muchos les cuesta entender. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse, es soltar la necesidad de tener certezas absolutas. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar todo. Acá se cae algo muy importante, la necesidad de controlar. Y cuando eso pasa, se abre otra forma de vivir, más liviana, más abierta, más presente, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas de la misma manera. Ahora frena, respira, y hacete esta pregunta con honestidad. ¿Dónde estás hoy? No para juzgarte, para verte, porque no es una escalera lineal. No es que subís y listo. Podés moverte, podés avanzar y retroceder, podés descubrir cosas nuevas, y replantear todo. Pero hay algo clave, el cambio no ocurre cuando modificas lo que crees.
ocurre cuando tomas conciencia desde dónde estás creyendo. Porque ahí empieza algo distinto. Tal vez no más respuestas, pero sí más claridad. Y desde ahí, tu forma de vivir inevitablemente cambia. Hay algo que pocas veces nos detenemos a cuestionar. No todas las creencias son iguales. No todas nacen del mismo lugar. No todas tienen la misma profundidad. Y, sobre todo, no todas te llevan al mismo destino. Muchas veces creemos que creer es algo simple, algo fijo, algo que ya está definido. Pero en realidad, la creencia también evoluciona, se transforma, se expande, y, si lo permitís, puede llevarte a niveles completamente distintos de comprensión. Lo que llamamos fe o creencia no es un punto de llegada. Es un camino, un recorrido que va desde lo más básico hasta lo más profundo. Desde lo automático hasta lo consciente. Y en ese camino hay niveles. No como una forma de juzgar, sino como una forma de entender dónde estás parado. Y hacia dónde podrías ir. El buscador de placer. Todo empieza ahí, en lo inmediato, en lo que se siente bien, en lo que alivia. En este nivel, la persona no busca verdad. Busca sensación. Busca escapar del dolor. Busca satisfacción rápida. Busca llenar un vacío sin preguntarse de dónde viene. La creencia, en este punto, no es profunda. Es funcional. Se cree en lo que conviene, en lo que calma, en lo que evita el conflicto interno. Pero tarde o temprano, ese alivio deja de alcanzar. La fe heredada. Después aparece algo más estructurado. Una creencia que no elegiste, pero que adoptaste. Lo que te enseñaron, lo que viste en tu familia, lo que tu entorno repite sin cuestionar. En este nivel, la fe es más estable, pero no necesariamente más consciente. Porque no nace de una búsqueda, nace de una transmisión. Y aunque puede darte identidad, pertenencia y seguridad, también puede limitarte, porque no todo lo heredado es verdadero para vos. La creencia por miedo a la autoridad. Acá entra el miedo a equivocarte, el miedo a ser castigado, el miedo a salirte de lo correcto. La creencia deja de ser una elección y se vuelve una obediencia. Se cree para evitar consecuencias, para encajar, para no ser rechazado, para no sentir culpa, pero hay algo que empieza a incomodar, porque en el fondo, sabes que no estás eligiendo libremente. Barra baja 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 barra baja. El interés propio. En este punto, algo cambia. La persona empieza a usar la creencia. Ya no cree solo por miedo o por costumbre, sino porque espera obtener algo. Bienestar, resultados, protección, éxito. La fe se vuelve estratégica. Se transforma en una herramienta. Y aunque esto puede parecer más consciente, todavía está centrado en el yo, en lo que gano, en lo que obtengo, asumir la responsabilidad. Y acá aparece un quiebre real. La persona deja de mirar afuera y empieza a mirarse. Deja de culpar, deja de depender. Deja de esperar que algo externo le resuelva la vida. Empieza a entender que sus decisiones importan, que su forma de pensar influye, que su manera de actuar crea consecuencias. Y entonces la creencia deja de ser algo pasivo y se vuelve activa. Consciente, elegida, asumir la responsabilidad. Este es un punto de quiebre. Acá ya no alcanza con creer. Hay que hacerse cargo de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que elegís. Se termina la excusa, se termina el por culpa de. Y aparece algo más incómodo, pero más real. Tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente. Ya no es automática, ya no es heredada sin filtro. Es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza. Es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento. Hay integración, hay experiencia, hay profundidad, y finalmente, llegamos a un punto que a muchos les cuesta entender. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse, es soltar la necesidad de tener certezas absolutas. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar todo. Acá se cae algo muy importante. La necesidad de controlar. Y cuando eso pasa, se abre otra forma de vivir. Más liviana, más abierta, más presente. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas de la misma manera.
Ahora frena, respira, y hacete esta pregunta con honestidad. ¿Dónde estás hoy? No para juzgarte, para verte, porque no es una escalera lineal. No es que subís y listo. Podés moverte, podés avanzar y retroceder, podés descubrir cosas nuevas, y replantear todo. Pero hay algo clave, el cambio no ocurre cuando modificas lo que crees. Ocurre cuando tomas conciencia desde dónde estás creyendo. Porque ahí, empieza algo distinto. Tal vez no más respuestas, pero sí más claridad. Y desde ahí, tu forma de vivir, inevitablemente cambia. Se termina la excusa, se termina el por culpa de, y aparece algo más incómodo, pero más real. Tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente. Ya no es automática, ya no es heredada sin filtro. Es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza. Es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento. Hay integración, hay experiencia, hay profundidad, y finalmente, llegamos a un punto que a muchos les cuesta entender. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse, es soltar la necesidad de tener certezas absolutas. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar todo. Acá se cae algo muy importante, la necesidad de controlar, porque hay niveles, no como una forma de clasificar personas, sino como una forma de entender procesos, de entender evolución, de entender conciencia, y todo empieza en un lugar muy simple, muy humano, el buscador de placer. En este nivel, la vida se organiza alrededor de una idea básica. Sentirse bien, evitar el dolor, buscar alivio, satisfacción inmediata. No hay una búsqueda de verdad, hay una búsqueda de sensación. Se cree en lo que calma, en lo que distrae, en lo que llena, aunque sea por un rato. Y no está mal, es parte del proceso, pero hay algo que tarde o temprano aparece. Un vacío, porque lo inmediato no sostiene, y cuando eso deja de alcanzar, algo se empieza a mover. La fe heredad. Acá la creencia toma forma, pero no nace de vos. Viene de afuera, de tu familia, de tu cultura, de tu entorno. Son ideas que adoptaste antes de poder cuestionarlas. Y te dan algo importante. Pertenencia, identidad, un lugar en el mundo. Pero también traen una limitación silenciosa. Porque no todo lo que heredaste es verdadero para vos. Y en algún punto, esa incomodidad empieza a sentirse. La creencia por miedo a la autoridad. En este nivel, la creencia ya no es solo una herencia. Es una obligación. Se cree para no fallar, para no ser juzgado, para no ser rechazado. El miedo se vuelve el motor. Miedo a equivocarse, miedo a ser castigado, miedo a quedar fuera. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿qué es verdad para mí? Y pasa a ser, ¿qué es lo correcto? Pero vivir desde el miedo cansa, y algo dentro tuyo lo sabe. El interés propio. Acá aparece un cambio importante. La persona empieza a usar la creencia. Ya no cree solo por miedo o costumbre, cree porque espera algo a cambio. Resultados, bienestar, seguridad, reconocimiento. La fe se vuelve funcional. Una herramienta, algo que sirve, pero todavía hay una trampa, porque sigue girando alrededor del yo, de lo que gano, de lo que obtengo, de lo que me conviene. Y en algún punto, eso también queda corto. Asumir la responsabilidad. Este es un punto de quiebre. Acá ya no alcanza con creer. Hay que hacerse cargo de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que elegís. Se termina la excusa, se termina el por culpa de, y aparece algo más incómodo, pero más real. Tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente. Ya no es automática, ya no es heredada sin filtro. Es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza. Es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento. Hay integración, hay experiencia, hay profundidad, y finalmente, llegamos a un punto que a muchos les cuesta entender. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse, es soltar la necesidad de tener certezas absolutas. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar todo. Acá se cae algo muy importante. La necesidad de controlar. Y cuando eso pasa, se abre otra forma de vivir. Más liviana, más abierta, más presente. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas de la misma manera. Ahora frena, respira, y hacete esta pregunta con honestidad.
¿Dónde estás hoy? No para juzgarte, para verte, porque no es una escalera lineal. No es que subís y listo. Podés moverte, podés avanzar y retroceder, podés descubrir cosas nuevas y replantear todo. Pero hay algo clave: el cambio no ocurre cuando modificas lo que crees. Ocurre cuando tomas conciencia desde dónde estás creyendo. Porque ahí empieza algo distinto. Tal vez no más respuestas, pero sí más claridad. Y desde ahí, tu forma de vivir inevitablemente cambia. Hay algo que pocas veces nos detenemos a cuestionar. No todas las creencias son iguales. No todas nacen del mismo lugar. No todas tienen la misma profundidad. Y, sobre todo, no todas te llevan al mismo destino. Muchas veces creemos que creer es algo simple, algo fijo, algo que ya está definido. Pero en realidad, la creencia también evoluciona, se transforma, se expande, y, si lo permitís, puede llevarte a niveles completamente distintos de comprensión. Lo que llamamos fe o creencia no es un punto de llegada. Es un camino, un recorrido que va desde lo más básico hasta lo más profundo. Desde lo automático hasta lo consciente. Y en ese camino hay niveles. No como una forma de juzgar, sino como una forma de entender dónde estás parado y hacia dónde podrías ir. El buscador de placer. Todo empieza ahí, en lo inmediato, en lo que se siente bien, en lo que alivia. En este nivel, la persona no busca verdad. Busca sensación, busca escapar del dolor, busca satisfacción rápida, busca llenar un vacío sin preguntarse de dónde viene. La creencia, en este punto, no es profunda, es funcional. Se cree en lo que conviene, en lo que calma, en lo que evita el conflicto interno. Pero tarde o temprano, ese alivio deja de alcanzar. La fe heredada. Después aparece algo más estructurado. Una creencia que no elegiste, pero que adoptaste. Lo que te enseñaron, lo que viste en tu familia, lo que tu entorno repite sin cuestionar. En este nivel, la fe es más estable, pero no necesariamente más consciente. Porque no nace de una búsqueda, nace de una transmisión. Y aunque puede darte identidad, pertenencia y seguridad, también puede limitarte, porque no todo lo heredado es verdadero para vos. La creencia por miedo a la autoridad. Acá entra el miedo a equivocarte, el miedo a ser castigado, el miedo a salirte de lo correcto. La creencia deja de ser una elección y se vuelve una obediencia. Se cree para evitar consecuencias, para encajar, para no ser rechazado, para no sentir culpa, pero hay algo que empieza a incomodar, porque en el fondo, sabes que no estás eligiendo libremente. Barra baja 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 barra baja. El interés propio. En este punto, algo cambia. La persona empieza a usar la creencia. Ya no cree solo por miedo o por costumbre, sino porque espera obtener algo. Bienestar, resultados, protección, éxito. La fe se vuelve estratégica. Se transforma en una herramienta. Y aunque esto puede parecer más consciente, todavía está centrado en el yo, en lo que gano, en lo que obtengo, asumir la responsabilidad. Y acá aparece un quiebre real. La persona deja de mirar afuera y empieza a mirarse. Deja de culpar, deja de depender, deja de esperar que algo externo le resuelva la vida. Empieza a entender que sus decisiones importan, que su forma de pensar influye, que su manera de actuar crea consecuencias. Y entonces la creencia deja de ser algo pasivo y se vuelve activa. Consciente, elegida, asumir la responsabilidad. Este es un punto de quiebre. Acá ya no alcanza con creer. Hay que hacerse cargo de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que elegís. Se termina la excusa, se termina el por culpa de, y aparece algo más incómodo, pero más real. Tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente. Ya no es automática, ya no es heredada sin filtro. Es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza. Es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento. Hay integración, hay experiencia, hay profundidad, y finalmente, llegamos a un punto que a muchos les cuesta entender. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse, es soltar la necesidad de tener certezas absolutas. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar todo,
Acá se cae algo muy importante. La necesidad de controlar. Y cuando eso pasa, se abre otra forma de vivir. Más liviana, más abierta, más presente. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas de la misma manera. Ahora frena, respira, y hacete esta pregunta con honestidad. ¿Dónde estás hoy? No para juzgarte, para verte, porque no es una escalera lineal. No es que subís y listo. Podés moverte, podés avanzar y retroceder, podés descubrir cosas nuevas y replantear todo. Pero hay algo clave, el cambio no ocurre cuando modificas lo que crees. Ocurre cuando tomas conciencia desde dónde estás creyendo. Porque ahí empieza algo distinto. Tal vez no más respuestas, pero sí más claridad. Y desde ahí, tu forma de vivir inevitablemente cambia. Se termina la excusa, se termina el por culpa de, y aparece algo más incómodo, pero más real. Tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente. Ya no es automática, ya no es heredada sin filtro. Es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza. Es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento. Hay integración, hay experiencia, hay profundidad, y finalmente, llegamos a un punto que a muchos les cuesta entender. El desapego no es dejar de creer, es dejar de aferrarse, es soltar la necesidad de tener certezas absolutas. Es entender que ninguna idea, por más profunda que sea, puede abarcar todo. Acá se cae algo muy importante. La necesidad de controlar, porque hay niveles, no como una forma de clasificar personas, sino como una forma de entender procesos, de entender evolución, de entender conciencia, y todo empieza en un lugar muy simple, muy humano, el buscador de placer. En este nivel, la vida se organiza alrededor de una idea básica. Sentirse bien, evitar el dolor, buscar alivio, satisfacción inmediata. No hay una búsqueda de verdad, hay una búsqueda de sensación. Se cree en lo que calma, en lo que distrae, en lo que llena, aunque sea por un rato. Y no está mal, es parte del proceso, pero hay algo que tarde o temprano aparece, un vacío, porque lo inmediato no sostiene, y cuando eso deja de alcanzar, algo se empieza a mover. La fe heredad. Acá la creencia toma forma, pero no nace de vos. Viene de afuera, de tu familia, de tu cultura, de tu entorno. Son ideas que adoptaste antes de poder cuestionarlas. Y te dan algo importante. Pertenencia, identidad, un lugar en el mundo. Pero también traen una limitación silenciosa, porque no todo lo que heredaste es verdadero para vos, y en algún punto, esa incomodidad empieza a sentirse. La creencia por miedo a la autoridad. En este nivel, la creencia ya no es solo una herencia. Es una obligación. Se cree para no fallar, para no ser juzgado, para no ser rechazado. El miedo se vuelve el motor. Miedo a equivocarse, miedo a ser castigado, miedo a quedar fuera. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿qué es verdad para mí? Y pasa a ser, ¿qué es lo correcto? Pero vivir desde el miedo cansa, y algo dentro tuyo lo sabe. El interés propio. Acá aparece un cambio importante. La persona empieza a usar la creencia. Ya no cree solo por miedo o costumbre, cree porque espera algo a cambio. Resultados, bienestar, seguridad, reconocimiento. La fe se vuelve funcional. Una herramienta, algo que sirve, pero todavía hay una trampa, porque sigue girando alrededor del yo, de lo que gano, de lo que obtengo, de lo que me conviene. Y en algún punto, eso también queda corto. Asumir la responsabilidad. Este es un punto de quiebre. Acá ya no alcanza con creer. Hay que hacerse cargo de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que elegís. Se termina la excusa, se termina el por culpa de, y aparece algo más incómodo, pero más real. Tu participación en tu propia vida. Acá la creencia se vuelve consciente. Ya no es automática, ya no es heredada sin filtro. Es elegida, revisada, cuestionada, y eso cambia todo. La madurez. En este nivel, ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas imponer lo que crees. No necesitas convencer. Hay una calma distinta, una seguridad que no es rígida, que no depende de que otros piensen igual. La duda ya no es una amenaza. Es parte del proceso. La persona madura no deja de cuestionar, pero ya no se pierde en el cuestionamiento.